Muy buenas noches, estimados aprendices, siendo hoy 25 de febrero del 2022 a las 7:35 de la noche. Vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico. Hoy es viernes, estamos iniciando el fin de semana. Sé que pues muchos de ustedes están cansados por sus labores diarias. Sabemos que no es fácil estar acá después de todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de la semana, por lo que me gustaría reconocer el esfuerzo de los que están acá y participan de la sesión. La idea es que se capaciten y adquieran los conocimientos que les van a servir en su vida laboral más adelante. Mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, soy el instructor de la competencia de comunicación y como siempre es un placer acompañarlos en este encuentro de aprendizaje. Agradezco por la puntualidad y les brindo un saludo muy especial y muy cariñoso a cada uno de ustedes. El tema que vamos a abordar hoy es un tema fundamental para su formación académica. Ustedes pues van a salir como tecnólogos en gestión de mercados y no solo para su desempeño profesional, sino para los que deseen continuar su formación, ya sea como administradores de empresas, como ingeniero industrial, ya que lo pueden hacer muy fácilmente a través de los convenios que tiene el SENA con diferentes universidades que se conocen como cadena de formación. Entonces esto les va a servir para continuar con su formación más adelante. Es un tema fundamental. Además, con el grupo de instructores hemos detectado que algunas de las evidencias no cumplen con los parámetros que establece la normatividad frente al tema del plagio. Entonces, pues la idea es que estén muy atentos a la conferencia web. La mayoría a veces piensa que no pasa nada, que si copio y pego lo que otros hacen, no va a tener ninguna repercusión. Si busco en internet y copio y pego las respuestas, no va a pasar nada. Entonces, pues la idea es que esta noche vamos a ver que efectivamente sí tiene repercusiones, tanto sanciones académicas como sanciones disciplinarias, las cuales si se cometen reiteradamente pueden convertirse en faltas graves que incluso pueden ameritar la cancelación de su matrícula, por lo que vamos a ver cómo evitarlas y pues así, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la agenda. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman la presentación? ¿Me confirman por favor con voz porque no veo el chat? Sí, señor, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con algunos ejemplos de plagio. Posteriormente vamos a definir en qué consiste este concepto. Como tercer punto vamos a ver algunas generalidades. En el cuarto vamos a dar un espacio para las dudas e inquietudes de los aprendices y pues finalizaremos con el cierre de la sesión o del encuentro sincrónico. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Conocen al hombre de la imagen que está muy de moda en este tiempo? ¿Alguien me puede decir el nombre de este señor? Putin, ¿Y qué cargo tiene él? presidente de Rusia. Perfecto. Pues fíjense ustedes que en el año 2006, unos investigadores de un centro de pensamiento acusaron a este presidente de robar 16 de la Universidad de Pittsburgh. Esa fue escrita en realidad por su asesor académico, quien lo elaboró y él dijo que estaba su nombre. Es uno de los casos muy reconocidos que pues aparecieron en varios medios de comunicación.
Vamos a ver este segundo caso. ¿Sabes el nombre de la señora que aparece en la imagen? Uy, sí, es la vicepresidenta, fue la antigua esposa del anterior presidente, pero la esposa de Trump. Exacto. Se llama Melania Trump. Muy bien. Exacto. Es la esposa de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Ella también fue acusada de plagiar un discurso que ofreció Michelle Obama, que es la esposa del mandatario Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Eso fue en el año 2008. El discurso que ella ofreció fue pues casi una copia idéntica del que ofreció la exmandataria, la ex esposa de Barack. Entonces también la bombardearon a punta de críticas a la señora por haber cometido este tipo de plagio. ¿Este hombre quién es? Hijo de Uribe, ¿no? Jerónimo Uribe, no. Sí, Jerónimo, sí. Muy bien, gracias por participar. Se llama Jerónimo Uribe y también él estudió en la Universidad de los Andes y también fue acusado de plagio en la universidad, en la Facultad de Economía donde él estudiaba. Dicen que su papá intervino para que evitaran la expulsión de Jerónimo de la universidad, ya que pues cometió un delito grave, entonces tuvo que contratar un abogado y pues gracias a la injerencia de su padre, pues logró salir victorioso. Pues la idea es que, muchachos, pongo estos ejemplos para que vean que, como dice una cita bíblica, el que tire nadie está libre de pecado y el que tire la primera piedra. Todos hemos cometido errores algún día, incluso personas famosas como la que hemos visto. También en algunas ocasiones se han visto envueltos en este tipo de escándalos. Ustedes pues podrían preguntarse, pero si a ellos no les pasó nada, porque a mí sí. Pues primero, ellos son ricos y famosos y sí les pasó, obviamente, porque pues fueron señalados al escarnio público y pues la verdad es que tuvieron consecuencias para su reputación y para su vida familiar. Pero igual no todos van a correr la misma suerte, como veremos en el caso a continuación. Este hombre se llama Boris Berenson-Gord. Es un historiador y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese hombre fue destituido porque lo hallaron culpable de plagio en su tesis doctoral. ¿Y fue lo que hizo? Pues en la tesis pues le encontraron numerosos párrafos de otro libro escrito por otra persona y pues no citó a quien correspondía. Ustedes nuevamente van a decir, pues eso fue lejos, yo soy un aprendizena. Pues también les cuento que no solo ha sucedido en estos casos famosos, sino que también en el ámbito académico. Por ejemplo, una aprendizena el año pasado a una compañera de ustedes que estudia producción multimedia, le cancelaron la matrícula por plagio. Pues después de superar las diferentes instancias que vamos a ver en esta sesión en línea. Entonces, para que tengan en cuenta que esto no es un juego, este es un asunto que tiene tantas repercusiones, tanto a nivel disciplinario como a nivel académico, como pues veremos más adelante. Bueno, vamos a ver qué es el plagio.
De acuerdo a la definición, es apropiarse de las palabras, imágenes y argumentos de otro autor y no citarlo ni dar a conocer la fuente de donde fue tomada la información. Tengan en cuenta que este es un delito grave que está relacionado con la violación de los derechos de autor. Tengan en cuenta que los conocimientos no surgen como por arte de magia, sino que tienen que consultar autores y expertos para alcanzar un grado significativo de conocimientos. La idea es que citen apropiadamente a los autores que consultaron. En pocas palabras, la idea es que cada vez que lleven a cabo una actividad de aprendizaje, deben de reconocer a esa persona que se quemó las pestañas por el tema que ustedes están copiando. Toda persona que influencia su trabajo merece ser reconocida. No solo merece, sino que tiene por obligación que ser reconocida. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta este asunto. Herramientas antiplagio. Son herramientas eficaces para prevenir y evitar el plagio académico, como ustedes están viendo en la diapositiva. Nosotros los instructores, cuando ustedes envían una actividad de aprendizaje, tenemos una herramienta en la plataforma Territorio que nos indica si ustedes han hecho plagio, nos indican exactamente qué porcentaje copiaron, de dónde lo obtuvieron. O sea, ustedes es difícil que puedan presentar una evidencia sin reconocer a los autores. Recuerden que las actividades deben de ser de su propia autoría. Obviamente es importante que ustedes consulten otras fuentes de información. Sin embargo, es imprescindible que ustedes citen y le den crédito respectivo a los autores que consultan, como estamos viendo en esta presentación y como también seguiremos viendo más adelante. Específicamente en el centro de formación, en el SENA, pues es muy importante este tema. Esto está consagrado y especificado y es una de las prohibiciones de carácter académico que está especificado en el reglamento del aprendiz. Como les dije al inicio de la conferencia web, es un asunto fundamental, delicado, que tiene repercusiones académicas que incluso pueden dar lugar a la cancelación de la matrícula. Los que les comenté que le sucedió a una de sus compañeras del programa de producción multimedia el año pasado. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que dice el reglamento del aprendiz. El capítulo 3, deberes del aprendiz SENA. El inciso D, realizar personalmente las evaluaciones, investigaciones, actividades y prácticas de formación, haciendo uso de sus conocimientos, su esfuerzo personal, creatividad y autoría propia, absteniéndose de presentar como propios escritos y documentos, ideas o resultados que no sean de su autoría, dice específicamente la norma. Es lo que les hablaba anteriormente. Los trabajos, las actividades de aprendizaje o evidencias deben de ser de su propia autoría. Si ustedes en algunos casos, o pues lo que se recomienda es que en todos los casos incluyan información de otras fuentes, si lo hacen y no incluyen de dónde obtuvieron esa información, estarían presentando la actividad como propia y que se les ocurrió a ustedes. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo trabajos sin normas APAS, cuando no citan y no incluyen las referencias bibliográficas, entonces yo digo, caramba, hombre, este fulanito es un genio. Increíble que todo lo que hizo se le ocurrió él solo.
No, esa no es la idea. Ustedes necesariamente necesitan consultar a otras fuentes y especificar de dónde obtuvieron la información. Así sea el material del SENA, también deben de especificar que esa información la obtuvieron del material del SENA de la formación. Vamos a ver la siguiente norma que especifica el reglamento del aprendiz, que es el artículo 10, que habla en el capítulo 4, las prohibiciones. En su artículo 10 dice: se consideran prohibiciones para los aprendices del SENA las siguientes. 1. Plagiar materiales, trabajos y demás documentos generados en los grupos de trabajo o producto del trabajo en equipo institucional, así como las fuentes bibliográficas consultadas en los diferentes soportes. Entonces, como les venía diciendo, es importante que tengan en cuenta que el plagio es una violación al derecho de reproducción que tienen los autores. Si lo llevamos a nivel de las normas a nivel nacional, quien cometa plagio puede exponerse a penas de prisión hasta de 8 años y multas de hasta 1.000 salarios mínimos. Obviamente, pues no aplica para ustedes a menos que presenten una actividad que vaya más allá del ámbito académico. Lo que contempla a ustedes como aprendices SENA son otro tipo de sanciones como las que veremos a continuación. Bueno, antes que ver las sanciones, vamos a ver la clasificación de las faltas. De acuerdo al artículo 25, la clasificación de las faltas se dividen en las leves, graves y gravísimas. Primero, antes que todo, pues vamos a definir que las faltas o omisiones que afectan el proceso de formación o el desempeño académico del aprendiz o de sus compañeros presentan y originan la necesidad de una medida sancionatoria o formativa. Las faltas de un aprendiz SENA se clasifican según la gravedad de la falta, como ven en la diapositiva, como leves, graves o gravísimas. Y esa clasificación deben de tener en cuenta los siguientes criterios: si es por daños causados y sus efectos, cuál es el grado de participación del aprendiz, cuáles son los antecedentes del aprendiz, cuál fue el rendimiento del aprendiz en su proceso de formación, si confesó la falta, si lo hizo por iniciativa propia, si rehizo el daño o compensó el perjuicio causado, si devolvió, restituyó o reparó el bien afectado con la conducta, y los parámetros de clasificación señalados en el reglamento. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de las sanciones. Si ustedes llegan a cometer un caso tipificado como fraude, entonces lo primero que se les va a hacer es un llamado de atención. Como son virtuales, este llamado de atención pues lo vamos a hacer por escrito. Si fueran presenciales, se puede hacer verbal. Si reincide por 2 veces, más de 2 veces, se hace lo que se llama un condicionamiento de matrícula. Entonces, cuando suceda esto, van a recibir una notificación ya no del instructor, sino del coordinador académico, donde les va a informar sobre el estado de riesgo en que se encuentran ustedes como aprendices y las repercusiones que van a tener si continúan con esta actuación. La cancelación de la matrícula, que es el siguiente punto y la siguiente instancia, sucede cuando vuelven a reincidir, ya que es considerada, como vimos la clasificación anterior, ya se considera una falta gravísima
y dará lugar a la cancelación de la matrícula de acuerdo al reglamento del aprendiz. Entonces, como verán, son diferentes instancias. No es que si cometen plagio les van a cancelar la matrícula de una vez, sino que pues ustedes también tienen derechos y van a concebir diferentes instancias antes de la cancelación de la matrícula. La idea es que ustedes no tengan que pasar por esto, sino que la recomendación es que lleven a cabo sus actividades de aprendizaje con sus propias ideas, sus propias palabras, y que realmente pues sí utilicen fuentes externas para complementar la información, pero que citen y den reconocimiento a los autores consultados para evitar verse envueltos en este tipo de circunstancias que nadie quiere tener. Bueno, vamos a ver el tema de las normas APA. Yo sé que ustedes ya lo han visto, lo vamos a tratar acá brevemente porque es un tema que está directamente relacionado con el plagio. Es el tema, les reitero, de las normas APA. Pues les recuerdo, yo sé que la mayoría de los que están presentes son juiciosos y estuvieron en la sesión en línea de las normas. Les recuerdo la definición, son estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional. Entonces, en pocas palabras, son normas que deben de tener en cuenta cuando lleven a cabo cualquier actividad de aprendizaje, cualquier evidencia. En mi época, cuando estudiaba en la universidad y en el colegio, no, en el colegio sobre todo, eran las normas ICONTEC. Aún no es que hayan desaparecido esas normas ICONTEC, aún se siguen utilizando en otros ámbitos académicos y empresariales. Sin embargo, en el SENA, lo que se aplica y lo que se tiene vigencia son las normas APA. En este momento vamos en la 7ª edición. Si ustedes aplican correctamente las normas APA, lo que van a hacer precisamente, y es el tema de la conferencia web de esta noche, es evitar el plagio. Y como vimos anteriormente, ya les dije, es un delito en nuestro país que está directamente relacionado con el delito de violación de derechos de autor. Entonces, la idea es que para evitar que cometan plagio, deben tener en cuenta estas normas, estudiarlas, aprenderlas e interiorizarlas. A propósito de este tema, ustedes saben, les voy a hacer una pregunta para que por favor me respondan. Cuando ustedes llevan a cabo una actividad de aprendizaje, por favor, alguien tiene el micrófono prendido. No creía que doliera tanto por error perderte. No pensé que no me fuera a partir el corazón. No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto. Todo duele cuando no tengo tu amor. Está buena la música, yo sé que hoy es viernes, estamos con ganas de disfrutar un poco, pero ahorita que terminemos la sesión continuamos con la música. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces como les dije, la pregunta es, cuando ustedes llevan a cabo una actividad de aprendizaje, ¿qué tienen que hacer para darle crédito a los autores consultados? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno. Pues toca citarlos, ¿no? Citar el autor, la página donde sacamos la información.
¿Me recuerdas tu nombre? Muy bien, ¿me recuerdas tu nombre? Bueno, exactamente, muy bien. Respondiste perfectamente. A través de la citación. Allí, como ven en la diapositiva, está la definición de la citación. Cuando ustedes lleven a cabo, como dijo la compañera, una actividad de aprendizaje o una investigación sobre cualquier tema específico, es importante que ustedes digan o rescaten de dónde provienen todas las fuentes consultadas y dar crédito a los autores que la llevaron a cabo. De no hacerlo, como estamos viendo, se considera plagio, dado que están utilizando las ideas de otro y las están utilizando como propias. Una de las maneras de reconocer y dar crédito a las fuentes consultadas precisamente es a través de las citas que se colocan en el cuerpo del texto. La definición exacta de las citas es el conjunto de datos que permiten identificar la fuente de la que se extrajo la información. Entonces, a través de la cita lo que ustedes hacen es que le están reconociendo la creación al autor que como les dije antes, se quemó las pestañas para estudiar un determinado tema y les está transmitiendo esa información. Entonces, si lo hacen así, le están respetando su derecho al autor, la propiedad intelectual que tiene como creador de su obra y están respetando las fuentes de información consultadas. Por lo que les reitero, es muy importante que ustedes realicen. Héctor, ¿una L o una M? Compañera, por favor, L. cierra el micrófono. Por favor. Gracias. Bueno, les recuerdo para los que estuvieron en la capacitación de normas APA, que espero que hayan sido todas y todos, son 3 tipos de citas que están especificados en la normatividad, que son la cita textual, que se usa cuando se usan las mismas palabras de la obra consultada, sin cambiarle nada, con los mismos puntos y comas. La cita de parafraseo, que consiste en citar un autor consultado, pero en vez de incluir el texto original, se usan sus propias palabras, interpretando y apropiando el texto consultado. Es decir, ustedes no solamente cuando lleven a cabo un informe o una actividad de aprendizaje, si ustedes leen un texto, y puede que no sean exactamente las mismas palabras, ¿cierto? Que ustedes no digan, de acuerdo a la investigación de Enrique Hemingway sobre las relaciones entre parejas homosexuales, tal cosa y tal cosa, y coloquen exactamente el texto igual, así no lo hagan y así lo interpreten y coloquen sus propias palabras, no quiere decir que ustedes no lo deban de citar. ¿Por qué? Porque ustedes se valieron de ese argumento para llevar a cabo su propio argumento. Es lo que se conoce como parafraseo y sí lo tienen que citar. Entonces es algo que por lo general se comete esa equivocación y en algunas evidencias vemos que no colocan ninguna cita porque dicen, yo no copié exactamente lo que decía el autor. Yo copié, yo lo interpreté y lo puse con mis propias palabras. Pero si consultaron ese autor, se conoce como parafraseo y lo deben de citar. Otro tipo de citas se conoce como la cita de citas. Es cuando una cita cita una obra de un autor que citó otro autor. Pues este tema no es muy común. Yo no recomiendo no utilizarlo,
pero pues les digo porque hay que referenciar los 3 tipos de citas que van en el texto. Igual esto ya lo vimos en la sesión de normas APA, pues si lo vemos en esta sesión, pues nos extenderíamos mucho y duraría bastante, pero si ustedes quieren que reforcemos este tema de las normas, me avisan ahorita cuando les demos un espacio de dudas e inquietudes y programamos un espacio exclusivamente para reforzar ese tema de las normas APA. En este momento pues estamos viendo pues las generalidades del tema del plagio. Otro elemento que ustedes deben de tener en cuenta cuando lleven a cabo las actividades y si quieren evitar el plagio, tienen que incluir las llamadas referencias bibliográficas. Por favor, coloquen y especifiquen el término referencias bibliográficas, ya que de acuerdo a la 7ª edición de las normas, ya no se utiliza el término bibliografía, sino que correctamente deben de colocar referencias bibliográficas. Hasta la 6ª edición sí se colocaba bibliografía, sino que ahora se coloca referencias bibliográficas, que es un término más amplio y pues se define como el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Ustedes tienen un texto que se los compartí al principio de la formación, donde vimos el tema de las normas APA, donde están especificadas las diferentes tipos de referencias, porque esta varía. Si es un documento impreso, si es un periódico, si es una revista, si es un libro, si obtienen la información de una página web, entonces varía. Entonces, si ustedes quieren también, nuevamente les comparto, los que no lo tengan, el documento de las normas, donde están bien especificados la forma en que deben de incluir estas referencias bibliográficas. Bueno, para finalizar, les voy a explicar un truco o un tip para incluir citas y referencias bibliográficas en el programa Microsoft Word. Permítame un segundo. Dejo de compartir y comparto otra pestaña. Ahí están viendo la pantalla de Microsoft Word. Sí, señor instructor. Muchas gracias, eres muy amable. Entonces, bueno, antes de ver el tema de cómo incluir citas y referencias bibliográficas a través de las herramientas que ofrece Microsoft Word, entonces pues nuevamente voy a presentarles un ejemplo que también les envié como una plantilla. La idea es que ustedes se basaran en esa plantilla para hacer sus actividades de aprendizaje. Entonces aquí está la portada, la idea es que coloquen al principio el título de la actividad, los nombres de los integrantes de la formación, el nombre del centro donde están. Por favor, cierras el micrófono. Bueno, el nombre, CENA, Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, que es el centro de formación donde ustedes están estudiando, la ficha en la que se encuentran y el programa de formación, en este caso producción multimedia, pues ustedes son de gestión de mercados, y el instructor o los instructores a cargo de la evidencia y finalmente la fecha. La tabla de contenido, recuerden que pues este es un criterio, pero ustedes la pueden hacer con el criterio que ustedes escojan.
en la normatividad pues no establece un formato específico de tabla de contenido, pero pues la idea es que contenga los puntos que contiene la evidencia. En la introducción pues es la descripción de lo que contiene la actividad. La idea es llevar a cabo un planteamiento claro y ordenado de los temas que se van a abordar. Y bueno, les voy a explicar lo que les decía de cómo agregar citas. Ustedes van a donde dice, bueno, separan, por ejemplo, quieren agregar una cita. Aquí hay una que yo puse, que dice, la política colombiana está en crisis, abre comilla, el problema que tienen tanto Duque como Petro es que nadie les cree que no van a ser el ángel exterminador. Eso lo dijo un periodista en un artículo del Tiempo y a ustedes les pareció interesante, entonces lo colocan entre comillas. Entonces para hacerlo, Word cuenta con una herramienta, ustedes van a donde dice herramientas, referencias, van al menú superior, hay una opción que dice referencias, le dan donde dice insertar cita. Ahí le das donde dice agregar nueva fuente y les aparece este cuadro de diálogo. Entonces, en primer lugar, les aparece el tipo de fuente bibliográfica. Entonces, les aparece diferentes opciones, si es un libro, si es una revista, si es un informe. Ustedes, la mayoría, yo sé que la mayoría de la información que ustedes obtienen ya no es como antes, que uno tenía que ir a una biblioteca física. Los que viven en Bogotá, no sé si conocen una biblioteca que se llama Luis Ángel Arango, que nosotros nos teníamos que ir frecuentemente a consultar algunas cosas. Ya pues con las nuevas tecnologías es muy fácil buscar en internet. Entonces digamos que ustedes van a consultar la información de un sitio web, entonces colocan sitio web. El autor. Entonces van espérame que no me deja, está bastante lento el internet. Van al sitio, a la fuente consultada. En este caso yo la consulté de un periódico en internet. Esa frase lo dijo un autor. Entonces van a donde está ese autor y revisan quién lo escribió. En este caso se llama Gabriel Silva Luján. Entonces, una vez que tengan el nombre del autor, entonces colocan primero el apellido, Silva, coma, Gabriel. Posteriormente, el nombre del sitio web. Entonces, el nombre del sitio web es el nombre del artículo. En este caso se llama Una Segunda Inquisición. Entonces, para facilidad le dan control C, control V, y en ese primer nombre del sitio web, recuerden que es el nombre del artículo. Posteriormente les vuelvo a preguntar nombre del sitio web, pero ahí colocan de donde el nombre del sitio donde se obtiene la información. En este caso es el periódico El Tiempo. Entonces colocan El Tiempo.
Posteriormente les preguntan el año, el mes y el día. Lo buscan en la página consultada. 25 de marzo del 2018. Entonces, año 2018, mes marzo, día 25. La URL, que es el espacio final que nos preguntan en ese recuadro, entonces ustedes van a la URL del sitio, le dan control C, y lo pego. Una vez que tengan todos los datos, le dan donde dice aceptar, y ahí automáticamente ya les aparece con la norma ZAPA la cita consultada. La cita, como es las citas se dividen en cita textual corta, cita textual larga, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. En este caso es una cita textual corta porque tiene menos de 40 palabras, entonces va entre comillas. Y al finalizar la cita va entre paréntesis el nombre del autor o el apellido y el año de publicación. Entonces, si lo hacen así, de una vez ya les aparece especificado con las especificaciones de la normatividad. Instructor, Así, discúlpeme, tengo una pregunta ahí. sí. Nos pasó, digamos, ahorita en la tarde que estamos terminando un trabajo y no encontrábamos, en muchos casos no encontramos el nombre del autor o la fecha exacta. Que eso se deja en blanco o no nos sirve esa información. No, hay una forma, ya ahorita cuando terminemos la presentación les voy a compartir las normas completas y vamos a mirar cuando no se encuentra el nombre del autor, hay una forma en que ustedes lo pueden citar. Pero necesariamente sí tienen que hacer la respectiva citación, así no tenga el nombre del autor. En este momento no recuerdo qué se coloca, ahorita como les digo vamos a consultar y vamos a ver exactamente qué deben de colocar. Pero creo que NP, o sea, una palabra específica cuando no encuentran el nombre ni la fecha, pero sí deben de ser la respectiva citación. Ok, gracias. Dale. Bueno, entonces así lo hacen. Vamos a ver ahorita que también nos va a mostrar automáticamente las referencias bibliográficas. Si ustedes van al final del documento y donde dice referencias bibliográficas, van nuevamente donde dice referencias, se ubican donde dice bibliografía y le dan clic donde dice bibliografía. Entonces ahí nos incluye la referencia que acabamos de hacer, que fue la de Gabriel Silva, una segunda inquisición, obtenido del tiempo, y la URL del sitio donde la colocaron, sin necesidad de tener que escribirlo. Automáticamente, si lo hacen así, ya les va a aparecer la referencia bibliográfica de acuerdo a las especificaciones de la normatividad. Entonces les recuerdo esta última parte, van donde dice referencias, bibliografía, y le dan clic donde dice bibliografía. Al hacerlo ya les aparece las referencias bibliográficas de acuerdo a la normatividad. Perfecto. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de las especificaciones técnicas. Recuerden que, y es algo que les reitero en las sesiones que vemos, el documento va a doble espacio, no es a
espacio sencillo. Bueno, hay algunos que aceptan 1.5 y de hecho en la sesión que vimos de normas, la funcionaria les dio la opción de 1.5. Bueno, eso pues los dejo a criterio de ustedes, pero la norma dice que es a doble espacio. Al principio de los párrafos ven que acá hay un espacio, eso se llama sangría. Entonces es importante que ustedes al inicio de los párrafos coloquen esa sangría. ¿Cómo la colocan? Entonces, pues una de las formas es darle clic derecho sobre el párrafo. Y le dan la opción que dice párrafo. Y acá hay una opción que se dice sangría. Entonces hay una opción que dice especial. Ustedes le dan la opción, hay diferentes opciones. Le dan donde dice primera línea. Y de acuerdo a la normatividad es 1.27. Entonces le dan 1.27 e inmediatamente ya les aparece como debe ser. También les aparece el espaciado, entonces aquí por ejemplo si ustedes colocan sencillo, entonces les va a aparecer así, pero como ustedes ya saben que de acuerdo a la normatividad se coloca espaciado doble, entonces pues simplemente colocan doble. Bueno, vamos a ver. Si ustedes quieren consultar las normas, entonces como les dijo la bibliotecóloga Yuri, la biblioteca del SENA encuentran las normas. Entonces si ingresan a la página de la biblioteca SENA, ustedes, como les digo, ya deben de tener ese documento a la mano. Está bastante lento el internet. Hasta ahora se complica y este computador es un poco lento. Entonces una vez que entre a la página de la biblioteca, le dan en el enlace que dice apoyo a la formación normas app. Allí les va a aparecer el documento con las normas APA completas, con un glosario, con la forma de citar, con la forma de incluir las diferentes referencias bibliográficas, con los aspectos técnicos de los que les hablaba en el formato, que tienen que ver con las márgenes, con el interlineado, con el tipo de letra, con los títulos y subtítulos. Entonces estos aspectos pues los deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo sus actividades de aprendizaje. Y muy importante no solo que tengan en cuenta que sea a doble espacio, sino que en la mayoría de actividades de aprendizaje hemos visto que no colocan citas. Y las citas es como decir, si no incluyen citas es como si ustedes dijeran, yo lo hice solo, a mí nadie me ayudó. No es solo incluir las referencias bibliográficas, sino que también deben de citar a los autores consultados y a las fuentes de información de las cuales obtuvieron la información suministrada. Bueno, no me abre el documento.
Bueno, para no extendernos más, entonces, pues vamos a dejar así. Yo te voy a responder la pregunta que me hiciste sobre qué pasa si no, ahorita mismo hago la consulta y por el WhatsApp te incluyo qué se debe hacer cuando no aparece el autor que debes de colocar. Perfecto, porque es que no me está entrando el internet y pues no deja consultar, ¿vale? Listo, instructor, gracias. No, gracias a ti por ese tipo de preguntas son las que uno aprende de ustedes como aprendices y pues la idea es hacer un trabajo en conjunto y una retroalimentación conjunta y pues uno no se las sabe todas y la idea es entre todos pues sacar su proyecto formativo adelante. En este momento estamos en la parte de dudas e inquietudes. Si tienen alguna otra inquietud con respecto al tema del plagio o con respecto a su proceso formativo, con mucho gusto estoy dispuesto a aclarárselas. Mientras tanto, les voy a... Bueno, mientras tanto les voy a dejar mis datos por si tienen alguna inquietud más adelante. Les recuerdo, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, el instructor de comunicación. Yo tuve a cargo esta evidencia. En la lista de asistencia, este programa tiene una opción donde yo la puedo consultar y pues la instructora Viviana pues está muy interesada en este tema, teniendo en cuenta que, como les dije anteriormente, hay varios casos que hemos visto donde se ha visto este tema y pues no queremos que ustedes por diferentes razones tengan que abandonar la formación, sino que la idea es apoyarlos en su proceso formativo y que no tengan que verse envueltos en un caso de cancelación de matrícula o de condicionamiento académico, ni ningún llamado de atención. Entonces, pues la idea es que ustedes cuenten con nosotros y con nuestro apoyo en caso de requerirlos. La próxima semana vamos a tener una evidencia que está a cargo mío y de la instructora de promover, por lo que nos vemos en la próxima semana. Si tienen alguna inquietud o desean una sesión personalizada, en la pantalla ve mi número de teléfono 319-358-7414, me pueden escribir y acordamos una sesión personalizada para aclarar cualquier duda que tenga frente a mi competencia. Mi correo electrónico es bdsinisterra@micena.edu.co y el día miércoles de 5 a 6 de la tarde es mi chat de atención diaria donde me pueden ubicar en caso de requerir alguna ayuda o alguna asesoría frente a un tema relacionado con la transversal que oriento. Entonces, pues teniendo en cuenta que no hay más dudas e inquietudes, les agradezco mucho por su asistencia a este encuentro sincrónico. Realmente ha sido muy agradable compartir con ustedes. Y como les dije antes, nos vemos la próxima semana para la próxima sesión que vamos a ver. Les deseo una feliz noche, que descansen. Feliz fin de semana, muchachos. Instructor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Qué pena con su merced, tenía la mano levantada, la manito levantada y pues seguramente estaba proyectando y no la miró. Discúlpame. Sí, claro. No. Instructor, yo tengo pues una consulta, una pregunta. Resulta que nosotros trabajamos el proyecto de mi grupo, pues, estamos trabajando con Mochila Guayú.
realmente la empresa es hipotética, ¿no? Porque pues la compañera quien tenía el emprendimiento, ella se retiró de la formación y no nos dejó información sobre la empresa. Entonces, lo que estamos haciendo en la presentación del producto es coger imágenes de un sitio web de internet, de otra empresa, diseños, y ponerlas y pegarlas para realizar la ficha técnica en en la evidencia del diseño del empaque del producto o servicio. Entonces, no sé si a eso también se le puede llamar plagio o debemos citar pues del sitio web de donde sacamos la imagen. Sí, es necesario y muy buena pregunta, Moisés. No solo las normas APA y la citación se refiere a los textos, sino que también ustedes deben de citar las imágenes, los videos y todo aquel material que no sea de autoría propia. Y así sea de autoría propia, deben de citarlo correctamente y que diga específicamente de dónde obtuvieron la información suministrada. Entonces, en este caso, efectivamente sí tienes que citar, y en el documento que bueno, que nunca abrió, está especificado cómo tienes que hacer la citación de las imágenes. Te lo voy a compartir al WhatsApp para que veas cómo debes de llevar a cabo la citación específica de las imágenes, pero respondiendo a tu pregunta, cada imagen que obtengas de fuentes externas debes de citarlas y dar el crédito a quien tomó las fotografías en este caso. Correcto, Y, instructor. Muchísimas gracias. No, a ti, Moisés, muchas gracias por tu pregunta y por asistir a la conferencia web de esta noche. Gracias, instructor. Bueno, creo que no hay más preguntas.